pero la predicación expositiva no creo que sea opcional. El problema es que tenemos un mal entendimiento de lo que es el Evangelio. Un católico puede enseñar ética en un colegio menonita, pero un profesor reformado calvinista es despedido. Y han pasado a ser ellos los que amenazan, por ejemplo, a una viuda si quiere hacer estudio bíblico con nosotros en su casa, ¿no? Directamente, no, pero ¿quién les dijo que son dueños del Chaco? Funciona, lamentablemente, voy a usar una palabra fuerte, pero funciona como una mafia. Porque hay personas que les dicen que si viene a nuestra iglesia y deja de ir a una iglesia menonita, entonces sus hijos van a perder la beca en el colegio. Amo a los menonitas, tengo muchos amigos y veo muchas cosas buenas en la cultura menonita que son gracias al cristianismo y creo que debería de compartirse con otros. Pero hay una realidad que estamos viendo que no podemos callarnos. Muy buenas tardes, Alex. Es una alegría poder contar con tu presencia. Estamos siempre muy feliz tenerte aquí con nosotros. Así que eso es el motivo hoy, hacerte algunas preguntas respecto a la iglesia, conversar sobre algunos temas que tocan a la iglesia. Así que me gustaría empezar con el primer punto y sería acerca de la predicación expositiva. O sea, ayer tuvimos un taller de predicación expositiva contigo y sería bueno repasar algunos puntos tocantes a ese tema. Y dentro de eso sería, ¿qué es realmente la predicación expositiva? Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer estar acá con ustedes y poder charlar, hablar también de lo que enseña la Biblia. Todos necesitamos aprender más y creo que es bueno de hablar de ciertos temas. La predicación expositiva debería ser el corazón del ministerio cristiano, el corazón de la iglesia. Obviamente que el Evangelio, nuestra creencia, es el corazón de nuestra existencia como iglesia, pero la predicación expositiva es lo que le da forma, ¿verdad?, a una iglesia. La gran mayoría de las iglesias en nuestro país, pero diríamos la gran mayoría de las iglesias en el mundo, lamentablemente no tienen predicación expositiva. Y lo que a mí me gustaría dejar por sentado, que predicación expositiva no es simplemente un estilo de predicación sobre el cual nosotros podemos escoger y elegir. Bueno, a mí no me gusta tanto, prefiero otro modelo, o bueno, no es el único modelo, a veces te dicen algunos. Bueno, vamos a hablar de diferentes modelos, pero la predicación expositiva no creo que sea opcional, porque la predicación expositiva es acercarnos a la Biblia, ¿verdad?, en su contexto, ¿verdad?, y extraer la verdad principal, la verdad central del pasaje y poder predicarla. O sea que mi punto central en el sermón, la verdad central que estoy exponiendo en el sermón, tiene que ser la verdad central del pasaje, ¿sí?, contemplando cuál fue obviamente el énfasis original que el autor le daba a esta audiencia para luego obviamente llevarlo, ¿no?, a la audiencia que nos está escuchando, a nosotros. Entonces, mucha gente piensa que predicación expositiva es simplemente predicar versículo a versículo o capítulo a capítulo o hacerlo ordenadamente, y eso es bueno. De hecho, nosotros animamos a las iglesias a hacer eso y es lo que nosotros practicamos, ¿verdad? Agarrar un libro de la Biblia y predicarlo capítulo a capítulo, versículo a versículo. Pero predicación expositiva es mucho más que ese orden cronológico, o es mucho más que simplemente explicar versículo a versículo o profundizar en el significado en el idioma original. La predicación expositiva tiene que ver con extraer, ¿verdad?, la verdad central del pasaje. Y esa debe ser la verdad central de mi sermón. Ahora, yo puedo decir muchas cosas que quizás son bíblicas, quizás son buenas y quizás son de bendición para las personas. Pero si no es lo que estrictamente está enseñando y por el motivo por el cual fue escrito esa porción de las Escrituras, entonces realmente no está haciendo predicación expositiva. Y a la larga eso va a afectar a la iglesia. Porque nosotros no solo debemos de darle peces a las personas, nosotros debemos de enseñarles a pescar. Entonces, cuando una iglesia está entrenada en escuchar la predicación expositiva, ellos, al acercarse a las Escrituras, lo van a hacer de forma correcta. Entonces, por eso digo que no es opcional. Un predicador no tiene derecho simplemente de pararse en el púlpito y empezar a hablar lo que quiere, lo que le gusta, o dar algunas lecciones morales de vida.
lo que debe hacer es predicar el texto en su contexto. ¿Para qué? Para que las personas puedan conocer la palabra del Señor más. Y obviamente, un tema que no es menos importante, que todo texto de la Biblia apunta a Cristo, tiene que ver con el plan redentor. Entonces nosotros no podemos tener todo un sermón de domingo y no mencionar a Jesús. Nosotros no podemos simplemente predicar algo que está ahí y buscar lecciones de vida. Nosotros tenemos que ver cómo eso apunta a Cristo. No significa que cada pasaje, cada cosa que vemos en la Biblia es Cristo. No estamos hablando de eso. Pero estamos hablando que toda la Biblia apunta a Cristo. Jesucristo mismo lo dijo en el Camino de Maús, ¿verdad? Toda la Escritura habla de mí. Entonces nosotros tenemos que ser no solo expositivos, sino también cristocéntricos. Tenemos que verlo desde una óptica redentora, ¿verdad? Cómo ese pasaje, qué lugar ocupa, ¿verdad?, en el plan redentor del Señor. Permíteme profundizar un poco en lo que mencionaste. ¿Qué es lo que entonces no sería una prédica expositiva? Mencionaste algo de tal vez... O sea, ayer en el taller mencionaste que no es hablar de tus propias experiencias, hablar de algún sueño que tuviste o algo. ¿Podrías profundizar un poco en cuál es la diferencia entre la predicación expositiva y todas las demás formas de supuesta predicación que hay? Sí, ayer en el taller veíamos a 2 Timoteo 4, del 1 al 2, específicamente el versículo 2, donde Pablo le da una orden para ser cumplida a Timoteo, que era el pastor en una iglesia en Éfeso, y él le dice, le ruega delante del Señor Jesucristo y de Dios, que va a juzgar a los vivos y a los muertos, le dice, predica la palabra. Entonces, Pablo se estaba muriendo, esta era la última carta, y le escribe a este pastor que era como un hijo para él, y le escribe estas palabras, ¿no? Predica la palabra. Entonces, ¿qué es lo que Timoteo entiende? ¿Qué es lo que él tiene que hacer respecto a su iglesia? ¿Cómo llevar adelante su ministerio pastoral? Bueno, tiene que centrarse en el ministerio de la palabra, tiene que predicar la palabra. Ahora, quizás muchas personas, quizás algunos que nos puedan estar escuchando, puede decir, bueno, pero quizás el Espíritu le reveló una palabra, ¿no? Dios me dijo que te dijera, entonces eso es palabra de Dios. Sí. No, pero si vos ves el contexto, en el capítulo anterior, los versículos que están enseguida, previamente a este capítulo 4, habla de la Escritura. Sí, que aprendió desde la niñez. Exactamente, que aprendiste desde la niñez, las Escrituras, ¿verdad? Que te pone a ser sabio para la salvación. Entonces, todo el contexto está en las Escrituras. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como pastores o un predicador debe hacer? Debe predicar la palabra escrita. No lo que soñé, no lo que vi en visión supuestamente, no lo que se me ocurre, no lo que me inspira. Y por ende, no debo predicar mis sueños, no debo predicar mi posición política, no debo de predicar chistes, no debo predicar historias, no debo de sacar el foco de la palabra de Dios. Ahora, que en el desarrollo de un sermón, como parte de la oratoria, yo pueda utilizar quizás un chiste, claro, no estamos diciendo que está mal, una ilustración, exactamente, quizás algo de tu testimonio personal, alguna vivencia que pueda ilustrar lo que estás contando, estás enseñando el pasaje, pero nunca llamar el foco sobre vos. La mayoría de los predicadores, y me gustaría que la gente sea honesta, analizar lo que estás escuchando domingo a domingo, lo que estás escuchando en la televisión, en YouTube. La mayoría de los pastores agarran un texto de la Biblia y lo usan como un trampolín para empezar a hablar lo que ellos quieren. Entonces empiezan a hablar, desarrollar, cuentan historias, te cuentan un chiste, y no tienen nada que ver con lo que está enseñando el texto. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás utilizando la palabra de Dios a tu conveniencia. En el nombre del Señor, vos lo que estás haciendo es guiar a la gente a donde vos querés. Entonces, eso es obviamente lo malo, ¿no? Por ahí lo que es directamente, ¿verdad?, de un falso profeta, un falso maestro. Pero también dentro de las iglesias consideradas a veces más conservadoras o más sanas, hay lamentablemente una tendencia a predicar temáticamente. ¿Qué es una prédica temática? Un sermón temático es cuando agarras un tema, ¿verdad?, y querés desarrollarlo, querés enseñarlo bíblicamente, entonces agarras un montón de pasajes bíblicos para mostrar una postura, ¿verdad?, y ver que esa postura es bíblica. ¿Está mal eso? Eso no está mal en sí mismo, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros podemos, en algunas ocasiones, queremos profundizar en un tema, entonces vamos a hablar, no sé, de la familia, queremos hablar de
no sé, hay que trabajar arduamente, podemos hablar de la Trinidad, podemos hablar de un montón de cosas, ¿no? Entonces, no es que esté mal eso, pero eso no puede ser la dieta del día a día. Entonces, nosotros podemos una vez cada tanto quizás profundizar en un tema por cierta situación que está pasando en la iglesia, ¿verdad? Sí, sí. Ahora, aún así yo debería acercarme a los pasajes que utilizo De forma para presentar exactamente el tema. Yo debo acercarme positivamente, tengo que hacer exégesis, tengo que interpretarlo, no puedo agarrar cualquier pasaje porque menciona algo, quizás sacándolo de contexto. Entonces, el estudio y el acercamiento expositivo sigue estando, ¿no? Pero entiendo que a veces querés profundizar en un tema, querés enseñar un tema y vas a profundizar en lo que dice la Biblia sobre ese tema. Pero eso no debería ser lo del domingo a domingo, porque ¿cuál es el peligro? Bueno, el peligro está en que yo puedo enseñar lo que yo creo sobre ese tema. Y me ha pasado, lamentablemente, en el pasado me pasó que por ahí siempre crees, te enseñan una cosa, vos repetís eso y tiene sentido porque te muestran un montón de versículos. Pero cuando vos en realidad te acercás a cada pasaje expositivamente y profundizás, hay veces que ese pasaje no está enseñando lo que vos estás usando para enseñar este otro tema principal. Entonces yo lo que recomiendo cuando la gente quiere enseñar un tema, ejemplo, querés hablar de la ira de Dios, bueno, entonces quizás en lugar de hablar simplemente de un montón de versículos bíblicos y que la gente no sabe de dónde viene y vos los citás y no sabes ni dónde están, No traen su Biblia. a veces no traen ni la Biblia, ¿verdad? Agarrá un pasaje que hable de la ira de Dios, yo estoy pensando ahora Efesios 2, Romanos 1, ¿verdad? Y profundizá. Y quizás obviamente vas a traer otras referencias cruzadas, otros versículos a colación, pero estás profundizando en la escritura. El otro peligro es que vos no estás enseñando a la gente a utilizar la Biblia. Porque quizás, y no son la mayoría, pero quizás como pastores nosotros tenemos la posibilidad de estudiar, tenemos Biblias de estudio, tenemos, quizás algunos tuvimos la posibilidad de estudiar formalmente en un seminario, tenés libros, pero la gran mayoría de las personas en una iglesia quizás no. Quizás tienen una carrera, han trabajado toda su vida en otra cosa, entonces no tienen tiempo de meterse en un seminario teológico y no tienen por qué hacerlo. Entonces no tienen las herramientas, los diccionarios de griego, que quizás tenemos nosotros. Entonces nosotros tenemos que enseñarles a acercarnos a la palabra de Dios para acercarse a un texto en su contexto y poder profundizar en él, interpretarlo correctamente y sacar aplicaciones válidas para su vida. La otra tipo de predicación que está lamentablemente muy de moda hoy en día es la predicación moralista, que es la predicación donde agarro cualquier texto de la Biblia y me olvido del plan redentor, me olvido del enfoque en Cristo, me olvido de su contexto, me olvido de todo y simplemente saco lecciones de vida. Entonces es muy común esto en las iglesias, agarrar, no sé, el sermón del monte y simplemente animar a la gente a ser buenas personas. Y eso no está bien bajo ningún concepto. Dijiste que la escritura es suficiente. Uh-huh. Y de hecho Pablo dice a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales, o sea, las escrituras, te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Pero solemos escuchar muchas veces que la escritura no es suficiente, necesito algo más. Psicología o algún curso así. Sí, no, y lo he escuchado, personalmente lo he escuchado muchas veces. Yo lamentablemente no nací en una iglesia cristiana para arrancar, ¿no? Que me convertí a Cristo después. Pero no era una iglesia que predicaba expositivamente. Doy gracias a Dios que Dios me permitió después conocer la predicación expositiva y seguimos aprendiendo y seguimos creciendo en eso. Pero escuché muchas veces decir, ¿no?, que la palabra de Dios es suficiente en lo general, ¿verdad? Pero no en lo particular. Y me ponían ejemplo, me decían, la Biblia no te va a decir con quién tenés que casarte, la Biblia no te va a decir dónde tenés que vivir, la Biblia te dice dónde tenés que trabajar. Entonces para eso Dios te tiene que hablar personalmente. Directamente, sí. Entonces obviamente que eso tiene todo un manto de espiritualidad, porque la gente usa versículos fuera de contexto, como por ejemplo la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces, totalmente fuera de contexto, pero ¿qué te dicen? Viste, mucho estudio causa fatiga a la carne, pero podemos escuchar directamente de Dios. Y claro, y hay todo una falsa religiosidad. Sí, hay toda una pantalla, ¿verdad?, de que qué espiritual que soy, ¿verdad? Que Dios me habló, Dios me dijo que hiciera esto. Eso es muy peligroso, porque en el nombre de Dios han hecho cosas horribles.
Imagínense que yo vengo y le digo, Dios me dijo que hiciera tal cosa. Y bueno, tengo que obedecerte. Okay. ¿Qué vas a discutir si Dios te dijo? Exactamente. No, termino con esto. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros entender que la Biblia es suficiente? Porque la palabra de Dios es nuestra última autoridad, nuestra autoridad definitiva, la autoridad que está por encima de toda autoridad, ¿verdad? Sobre todo tema de fe y de práctica. Entonces, la Biblia contiene todo lo que yo necesito creer y todo lo que necesito practicar, cómo debo vivir y cómo debo de creer. Entonces, si bien la Biblia no es un mantra mágico que abro y me va a decir nombre con quién claro, casate, ¿no? Si yo sigo los principios que están en la Biblia, yo les puedo asegurar que no va a haber mucho, va a ser bastante específico con quién tenés que casar, o por lo menos con quién no tenés que casarte. El problema es que la palabra de Dios tiene muchos principios que se llaman generales, pero nosotros no les prestamos atención. Y siempre, queremos, Dios decime tal y tal cosa. Sí. Pero no estamos siguiendo lo general. La Biblia dice, busquen la santidad, la Biblia dice, apártense de fornicación, la Biblia dice, amar al prójimo, la Biblia dice, perdonar, pedir perdón. Entonces, no vivo en esa voluntad general de Dios, estoy buscando cosas específicas. Viví en la voluntad general de Dios, ¿verdad? Seguí los principios que tiene y te vas a casar con la persona correcta, en el tiempo correcto, vas a trabajar en el lugar correcto y vas a vivir la vida que a Dios le agrada, porque para eso fue escrita la Escritura, para que conozcamos la voluntad de nuestro Señor. Entonces es muy importante la predicación, o es fundamental la predicación expositiva, ¿no? Está muy conectada, obviamente, inseparable del Evangelio, ¿no? Claro. El Evangelio tiene que estar presente en cada sermón, ¿verdad? O puede haber un sermón sin alguna conexión con el Evangelio. No. Es que no entiendo la gente. Claro, trato de pensar en mi vida hace unos años, unos cuantos años atrás, gracias a Dios, cuando quizás yo podía predicar un sermón sin mucho Cristo, o me sentaba a escuchar un sermón sin mucho Cristo y parecía que no era un problema. Hoy en día me dan ganas de rasgarme las vestiduras, ¿no? Spurgeon dijo que si un hombre se para en un púlpito y puede predicar todo un sermón sin mencionar a Jesús, ese hombre tiene que sentarse y no volverse a parar a predicar un sermón hasta que tenga algo que decir. Entonces, si no son solo lecciones de moral, es como cuando llevo a mis hijos, no sé, a practicar un deporte o algo y los profesores, obviamente con muy buena voluntad, te dicen, bueno, hay que respetar a los padres, bueno, hay que portarse bien, hay que estudiar. Sí, son lecciones morales, bárbaro. Pero la Biblia no está hecha solamente para hacer lecciones morales, está para apuntarnos a Cristo y al plan redentor que se viene desarrollando desde la eternidad primera, antes de la fundación del mundo. Entonces nosotros tenemos que predicar a Cristo desde toda la Escritura. Vuelvo a decirlo, con respeto, ¿no? En su contexto. Tenemos que hacer conexiones al Evangelio legítimas. No podemos agarrar cualquier cosa que aparece en el texto y decir que es Cristo. Eso no es válido tampoco. Hay gente que ve, no sé, Saqueo se subió un árbol, el árbol es el Evangelio, porque el árbol no es el Evangelio, el árbol era un árbol, ¿no? Sí. Pero podemos apuntar a Cristo y al Evangelio. Mi pregunta es por qué las personas pueden ir a una iglesia por años donde en las canciones, en las alabanzas, casi no se habla de Jesús, es todo yo. Es como un psicólogo en audio, ¿no? Hacemos, psicoanálisis, ¿no? Sí. En la alabanza. Escuchás prédicas que no mencionan a Jesús. Estás con personas que no hablan de Jesús. Todo es sobre dinero quizás, o todo sobre hacer buenas obras, pero no hay Jesús. ¿No te molesta eso? Entonces, yo creo que ahí deberíamos, como el apóstol Pablo, 2 Corintios 5:13, si no me equivoco, que donde dice, ¿verdad? Tenés que examinarte. Tenés que examinarte y ver qué está pasando dentro tuyo, porque es preocupante. De hecho, toda la Escritura apunta a Cristo y al plan redentor en Cristo, pero se suele escuchar, no predicamos el Evangelio en la iglesia porque asumimos que todos los miembros o todos los que participan ya son creyentes, ya son cristianos. ¿Cuál es el problema en esa postura? El problema es que tenemos un mal entendimiento de lo que es el Evangelio. Porque nosotros creemos que el Evangelio es simplemente 3 leyes espirituales, ¿verdad? O 3 pasos para llegar al cielo.
Entonces, para nosotros el Evangelio es como un ticket al cielo. Entonces, si una persona profesa a Cristo, en el mejor de los casos, o se bautizó, o va a la iglesia, entonces nosotros los declaramos como si fuéramos el Papa, ¿verdad? Sos salvo. Entonces ya no necesita el Evangelio. El Evangelio es para los perdidos, eso es lo que enseñan muchas iglesias, quizás sin enseñarlo. Eso es lo que están diciendo. Entonces, el Evangelio para ellos es: Jesús murió por vos, Jesús murió por tus pecados, créelo y vas al cielo. Cuando el Evangelio es mucho más profundo, el Evangelio es Cristo, vamos a necesitar toda la eternidad para conocer más a Jesús. Eso es lo que dice Jesús en oración en Juan 17. Esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, el sabio Dios. Entonces nosotros, como cristianos, acá viene el segundo problema, como cristianos, nosotros necesitamos seguir profundizando en el Evangelio. Porque el Evangelio, cuanto más nos profundizamos, más nos deleitamos, más adoramos, mejor adoramos, más lo servimos, ¿verdad? Más reconocemos. Exactamente. El apóstol Pedro fue uno de los líderes de la iglesia primitiva, ¿verdad? Y todos conocieron al apóstol Pedro. Bueno, el apóstol Pedro, lo último que él escribió, segunda de Pedro, 3:18, dice: por tanto, crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesús. Ahora, si vos quitás el Evangelio de la iglesia, ¿cómo crezco yo en gracia y en el conocimiento de Jesús? Entonces, obviamente, me empiezo a acercar a la Biblia como se acercan quizás los musulmanes, que ven a Jesús como un profeta, pero no mucho más. Entonces yo tengo que profundizar en el Evangelio, tengo que cantar el Evangelio, tengo que predicar el Evangelio, tengo que meditar en el Evangelio. El Evangelio es todo para la vida cristiana. Entonces yo creo que no solo que se equivocan, sino que yo les preguntaría: ¿cómo haces para predicar cada domingo, o las veces que te toque? ¿Cómo haces para cantar canciones cada domingo? ¿Cómo haces para dirigir un estudio bíblico y no profundizar en el Evangelio? ¿En qué profundizás entonces? ¿En el color de la tapa? ¿En la versión? ¿Se entiende? Entonces hay una falta de amor y de pasión por Cristo que es preocupante en la iglesia. Pero a mí lo que más me preocupa es que nadie hace nada, nadie dice nada. Porque no va a faltar el que te diga: qué fuerte, qué duro, te falta amor, no juzguéis. Esto no es un tema de denominaciones. Esto no es un tema de bueno, yo creo tal cosa, esto estamos hablando de algo básico. Sí. Es Cristo. Cristo. Si no amás a Cristo, si no predicás a Cristo, si no le cantás a Cristo, ¿sos cristiano? ¿Cristianismo sin Cristo? Nada. No existe. Y sí, vemos nuevamente, o resaltamos nuevamente entonces la importancia de basarnos en la Sagrada Escritura, ¿no? Es la base de todo lo que creemos y también de toda nuestra práctica, como decís. Y me viene a la mente un personaje muy famoso, no sé si lo conoces. ¿Sabes quién nació en el año 1496? Nacieron muchas personas, pero sé de quién estás hablando. Sé. Bueno, Menos Simons. Menos Simons. Nació hace casi 500 años. Sí. Obviamente no creció en una familia menonita, no fue el primero, así que... El menonita original. Sí, el más original de todos. El puro. Todos los demás fueron copias. Bueno, pero en fin, él nació en un contexto católico, se crió ahí, después estudió, se hizo sacerdote católico, y en algún momento tuvo que confrontarse con algunas corrientes anabautistas, ¿no? Que estaban bautizando niños, por ejemplo, y él tenía que enfrentar eso, también una creencia de la Iglesia Católica, él tenía que enfrentar eso con la Biblia y se dio cuenta que, yo nunca leí la Biblia, ¿sí? O sea, apenas empezó a ser pastor y se dio cuenta que nunca en su vida leyó ni mucho menos estudió la Biblia, ¿no? Entonces para nosotros hoy es como algo súper chocante, ¿no? Eso es raro, pero en aquel tiempo esa fue su realidad, ¿no? Y le tocó estudiar y empezar a buscar todo lo que él creía en la Biblia y ver si realmente eso está escrito ahí. Sí. Entonces empezó a investigar, a estudiar y a leer también a otros personajes de la época, a otros reformadores. Y con eso llegó a la conclusión de que el bautismo de infantes, por dar un ejemplo nomás, no estaba en la Biblia, ¿no? Y se dio cuenta, yo tengo que cambiar esto, porque no es bíblico lo que me enseñaron y lo que yo creí. Entonces sigue la historia y en algún momento
Sabemos que se separó de la Iglesia Católica, empezó a predicar y a plantar otras iglesias. En resumen, él cuestionó sus creencias que se basaban en tradiciones y en una autoridad fingida de la Iglesia Católica, ¿no? Sí. Y empezó a buscar las respuestas en la Biblia, ¿no? Y desafió de esa forma la autoridad de la Iglesia, obviamente, y por eso, obviamente, también lo persiguieron, la Iglesia Católica y también otros reformadores. En ese contexto había mucha persecución. Uno creía cualquier otra cosa que yo y ya uno le perseguía, ¿no? Eran otros tiempos, gracias a Dios hoy no es tanto así, pero lastimosamente tenemos que decir que casi unos 500 años más tarde, un católico puede enseñar ética en un colegio menonita. Pero un profesor reformado calvinista es despedido por pertenecer a una iglesia que afirma que la salvación no se pierde porque es obra de Dios. Y no es solo un caso el que te menciono. Tenemos 2 profesores que fueron despedidos o que perdieron su trabajo porque creen cosas como, por ejemplo, todo lo que el Padre le da a Cristo, vendrá a Cristo. Y que nadie puede venir a Cristo si no se lo ha concedido el Padre. Juan capítulo 6, ¿no? Y no es solo el tema o en el área de educación, sino que también tenemos a un médico al que le fue denegado un puesto de trabajo en un hospital que sirve o atiende a indígenas, ¿no? Específicamente por pertenecer a una iglesia reformada calvinista, ¿no? Y conocemos numerosos ejemplos también de otros países, desde México hasta otras colonias, hasta Campo 9, tenemos ejemplos de cómo estos, cómo se desarrolla la persecución, podríamos decir, o una oposición contra otras creencias. Pero en resumen, podemos decir que los menonitas históricamente, o sea, en sus inicios, fueron los que estudiaban las escrituras, desafiaban a la autoridad de la Iglesia Católica, soportaban todo tipo de persecución a causa de su fe y simplemente buscaban una vida piadosa y pacífica, ¿no? Pero son esos mismos menonitas, o sea, de esos vienen esos menonitas que hoy, obviamente no todos, pero muchos de esos han pasado a ser ellos mismos los que persiguen a otros que cuestionan cosas de la iglesia, ¿no? Y han pasado a ser ellos los que amenazan, por ejemplo, a una viuda si quiere hacer estudio bíblico con nosotros en su casa, ¿no? Y han pasado a ser ellos los que prefieren que un ateo o una persona de otra religión le enseñe a su hijo. Entonces, Alex, una pregunta muy personal, ¿no? ¿Tenés algún mensaje específico dirigido a los menonitas en general? Que sea con amor y verdad, obviamente. Sí. Voy a comenzar diciendo que Menno Simons, si estuviera vivo hoy en día, creo que se volvía a tirar a la tumba si veía lo que hacen en su nombre o los que llevan su nombre en su denominación. Definitivamente Menno Simons no estaría de acuerdo con nosotros en algunas doctrinas. Él no era calvinista, él no creía en las doctrinas de la gracia como nosotros lo vemos. Pero aún así estoy seguro que si él viera lo que está pasando hoy en día, yo creo que él estaría de nuestro lado. Yo creo que él estaría primero contento de que se esté cuestionando la supuesta autoridad eclesiástica del momento, la autoridad que no sabe si es política, si es religiosa, y creo que estaría muy en desacuerdo con lo que está pasando, ¿sí? Menno Simons predicaba sin licencia de predicador, por eso lo perseguían, no era oficial, ¿no? Reconocido, No era oficial. No tenía título.
Después lo perseguían por una postura, ¿verdad? Los primeros reformadores todos abrazaron el bautismo de infantes, eso vino después, el abrazar el credo de bautismo. Él lo vio eso en la Biblia, que los creyentes tenían que bautizarse. Si te habías bautizado como bebé, los rebautizaba. De ahí viene el nombre que empezó como una burla, ¿verdad? Ana Bautista, sí. ¿No? Como rebautizado. Y también él abrazó el pacifismo, ¿verdad? Entonces eso también no les convenía a muchos que estaban en el poder, ¿verdad? Porque ellos querían que la gente estuviera lista para defenderlos si fuera necesario, ¿no? Entonces, tanto protestantes en el poder como católicos lo persiguen a él y a sus seguidores, que luego empezaron a llamarse menonitas. Él usó seudónimos, él cambió de nombre, él fue de un lado para el otro, ¿verdad? Escapando, ¿no? Y hoy en día, que es un poco lo que vos mencionabas, hoy en día, los menonitas, no todos obviamente, estamos hablando en general, nosotros acá estamos hablando desde un contexto menonita, sí. Entonces, obviamente estamos hablando primero a nuestro contexto, ¿no? Pero cualquier persona puede escuchar estos principios, si son bíblicos van a poder ser aplicados en cualquier contexto. Hay muchas personas hoy en día que llevan el nombre de Menno Simons, cuando se dicen soy menonita, voy a una iglesia menonita, pero como decís vos, ellos persiguen, y obviamente la palabra persecución es una palabra fuerte. Nosotros sabemos que hoy en día hay personas que están en la cárcel, que están siendo torturadas, sí, o que han perdido su vida, entonces no la quiero usar a la ligera, pero sí hay una gran oposición, y en cierta forma es un tipo de persecución, porque si vos perdés tu trabajo con el cual vos tenés que alimentar a tu familia y con el cual ofrendás en la iglesia para que el evangelio crezca, y si a vos te quitan esas libertades, entonces sí hay una persecución. Quizás no es física, ahora, y el día de mañana capaz que también te matan por pensar diferente, ¿no? Entonces, no puede ser que haya personas que se digan menonitas y que estén persiguiendo a personas que cuestionan algunas cosas, que cuestionan algunas doctrinas, como por ejemplo que la salvación no se pierde, o como que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo quienes han de ser salvos. Eso está en Efesios 1, está en Romanos 9, y está a lo largo de toda la Escritura, que Dios es soberano. O todo esto que hemos hablado, ¿verdad? Que se debe predicar expositivamente, que se debe predicar a Cristo, que se debe cantar canciones cristocéntricas que tengan contenido teológico. No puede ser que se le persiga a estas personas simplemente por cuestionar la autoridad o por creer una doctrina diferente o por no ser oficiales. Primero, ¿quién les dijo, quién tomó voy a hablar directamente, no, pero ¿quién les dijo que son dueños del Chaco? El hecho que tengan un pedazo de tierra a su nombre no significa que esto sea... Acá estamos en la República del Paraguay. En la República del Paraguay. Y ellos, gracias a Dios, han tenido beneficios y yo soy agradecido a Dios que les abrieron las puertas en mi país, Uruguay, en Paraguay y en otros países, ¿verdad? Para que pudieran venir. Creo que ha sido una bendición. Nadie me puede acusar a mí yo amo a los menonitas. Debo ser que más amo a los menonitas de los no menonitas, por eso me hacen chiste a mí. Tengo muchos amigos menonitas, he predicado en bodas, he ido a cumpleaños, tengo amigos, me ayudaron mucho a mi familia y a mí cuando nosotros llegamos a Paraguay fueron menonitas, ¿sí? que nos apoyaron, incluso con bienes materiales, para que nosotros arrancamos acá la misión hace más de 10 años. Entonces yo amo a los menonitas, tengo muchos amigos y veo muchas cosas buenas en la cultura menonita que son gracias al cristianismo y creo que debería de compartirse con otros. Pero hay una realidad que estamos viendo que no podemos callarnos, que es muy triste. No puede ser que hay personas que están perdiendo su trabajo, los están echando de su trabajo, personas que son honestas, fieles, buenos trabajadores y los echan porque van a una iglesia que no es la iglesia oficial. Es como nos tratan como secta. Porque es calvinista. Oh, calvinista. Hermano, todos los puritanos fueron calvinistas. Todos los padres de las misiones modernas fueron calvinistas. Yo no te digo, capaz que no crees eso. Está bien, vamos a la palabra de Dios. Está bien, digo, capaz podemos discrepar algunas cosas. Pero te estoy diciendo, no es muy secta. Esto es lo que ha sido el cristianismo histórico. Los reformadores, o sea, todos que son las doctrinas de la gracia, todos que son en un Dios soberano. De hecho, ellos abrazan un montón de cosas nuevas, carismáticas, cosas de escatología, cosas viene cualquier africano con sueños, visiones, profeta, todo, y todos lo aplauden, como si fueran focas. Sí. Tiramos un pescadito.
Eso no cuestionan. Sí. Pero si viene alguien y predica la palabra de Dios o con confesiones históricas, Sí. ¿verdad? Y te dicen, mirá, nosotros queremos esto, ahí entonces te echan de tu trabajo. Nosotros tenemos ya tres casos que conocemos de personas o dos casos que los han echado de su trabajo y un caso donde un doctor que quiere trabajar entre indígenas, como si los indígenas fueran menonitas también, pero bueno, Sí. quiere trabajar como doctor. ¿Qué puede cambiar? ¿Qué cree el tipo? O sea, a mí si me va a operar un tipo de... Vos nunca le preguntabas de qué iglesia sos. Pero exactamente, vos imaginate que el día, Dios no quiera, pero me tengo que operar, ¿sí? Tengo que pasar por una cirugía, un doctor que es un fenómeno, es un crack reconocido, pero es ateo. O es satanista, o es lo que quiera. Y me va a operar, pero sabe mucho. Y un tipo que es cristiano, pero que no sabe nada, que tiene segundo año en medicina. ¿Quién quiere que te opere? O sea, en ese sentido, ¿qué puede importar, verdad? La creencia. Pero no, a este doctor le negaron el trabajo. Después que ya se lo habían dado, le mandaron una cartita que yo tengo, gracias a Dios, tengo un montón de pruebas, porque el día de mañana si hay que ir a la ley, vamos a tener que ir a la ley, porque esto no puede quedar así. Entonces, tenemos todos los datos, nombre, apellidos, mail, tenemos todo. Entonces, no le dan el trabajo. Entonces, a esta persona la podrían estar obligando a mudarse a otro lugar, a cambiar de iglesia, ¿verdad? Afectando a la familia, para buscar trabajo, para buscar sustento. Cuando en este país, que les abrió la puerta a los antepasados de ellos, y gracias a Dios que así fue, con beneficios también, y gracias a Dios que así fue, este Estado tiene libertad de culto. Y eso puede ser denunciado penalmente porque le están coartando su libertad de culto. Es una discriminación religiosa. Todo esto está en la ley, que ya la hemos leído. Entonces, es muy grave, es criminal, pero aparte va en contra del espíritu cristiano, y no solo en contra del espíritu cristiano, sino contra tus principios denominacionales. Estás haciendo lo mismo que le hicieron al fundador de tu movimiento, que lo persiguieron. Lo mismo estás haciendo vos con otras personas. Ahora, yo no te estoy diciendo que abraces cualquier doctrina, que no importen las diferencias, yo no estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es, no vayas contra la ley. Y lo segundo que estoy diciendo es fíjate si no estás yendo en realidad en contra de tus creencias. ¿Dónde está el pacifismo en eso? Sí, yo sé que quizás no vas a apuntarle a una persona con un arma, pero le estás ¿cuánto más violento es que tenga que mudarse la persona para buscar trabajo? O no pueda ejercer su profesión. Y estos indígenas que se quedaron sin un buen doctor, un buen profesional, ¿no estás ejerciendo violencia contra ellos? Entonces, ¿quién sos vos para decidir, verdad? Y aparte la inconsistencia es que él, por ser calvinista, no lo contratan, o al otro lo echan. Personas de años de trabajo y no le quieren pagar porque cuando vas a hacer las cosas malas, las haces todas mal. Entonces, bárbaro. Pero tenés ateos, tenés católicos, tenés personas de otras creencias, a esos no importa. Entonces vos tenés algo en contra de los calvinistas. Pero claro, los duros, los rebeldes, esos somos nosotros supuestamente. Cuando, por ejemplo, en mi caso me han invitado a hablar pastores y yo he ido a hablar y hemos tenido entrevistas y nunca fuimos conflictivos. Tenemos algunas posturas diferentes, pero yo he predicado, si estás en Cristo, podemos discutir si querés, pero como hermanos en Cristo. Pero sin embargo tenés esta actitud con mis hermanos en Cristo de persecución. En otras colonias acá en Paraguay, en nuestro país, funciona, lamentablemente voy a usar una palabra fuerte, pero funciona como una mafia. Ya no es una mafia porque hay personas que les dicen que si viene a nuestra iglesia y deja de ir a una iglesia menonita, entonces sus hijos van a perder la beca en el colegio, en el colegio que tiene que ver con los menonitas. No voy a dar muchos datos, pero entonces hay una amenaza, ¿no? Entonces los padres, claro, para que sus hijos están estudiando ahí con sus compañeritos toda la vida, una buena educación, no pierdan esa beca, entonces no pueden ir a otra iglesia. O les amenazan que van a perder el trabajo si van a otra iglesia que no sea menonita. Entonces yo pregunto, la gente que va a la iglesia menonita, ¿va de su libre albedrío, el libre albedrío que tanto exaltan ellos, va por su libre voluntad? ¿O van por miedo y presión a que perder el trabajo, perder la beca de sus hijos o la presión de la sociedad? ¿Cuántas iglesias menonitas, cuántas colonias menonitas tradicionales obligan a su gente a ir a sus iglesias porque si no, no les venden, no les compran? Yo puedo dar nombre, apellido, gracias a Dios, he visitado la mayoría de las colonias menonitas que hay acá en este país y también en mi país y en otros países. Entonces vamos a empezar a hablar las cosas por su nombre. ¿En nombre de quién están haciendo esta persecución? ¿En nombre de Cristo?
No creo, en el nombre menos Simos, no creo. Si estuviera vivo, yo creo que él estaría hablando bien fuerte. De hecho, yo creo que ellos estarían persiguiendo a menos Simos hoy en día. ¿De dónde la iglesia tiene la autoridad para hacer estas cosas? Perdón. Dale. La iglesia no tiene ninguna autoridad aparte de Cristo y de las Escrituras. Toda la autoridad que nosotros podamos tener, un pastor puede tener, un predicador, o la asamblea de una iglesia, toda esa autoridad está supeditada a la Escritura. Acá está la autoridad. Yo no puedo como pastor ir a decirle a la iglesia, casate, a una hermana, casate, no te cases, mudate. Yo no tengo esa autoridad. La autoridad está en la Escritura. Entonces, cuando nosotros predicamos la Escritura, entonces sí, obviamente las personas tienen que obedecer a sus pastores en ese sentido, ¿no? De someterse a la Escritura, a la palabra que estos pastores y la iglesia como conjunto están predicando. Ahora, la autoridad de la iglesia no puede ser contraria, bueno, puede ser contraria en el sentido, si estás en un país obviamente que un país musulmán, un país de otras características, obviamente sí, por eso hay persecución en esos países. Pero en nuestro país, en el nombre de la religión, quebrantar la ley, eso es algo criminal. Entonces, se están tomando atribuciones que no le corresponden, ¿sí? Y muchas de estas personas ni siquiera se congregan, ni siquiera tienen una vida familiar muy clara, ni siquiera viven como cristianos. Hay un montón de corrupción en sus negocios, en sus trabajos, hacen un montón de cosas malas, hay un montón de pecado, hay un montón de HIV en muchos pastores y jefes de familia, pero nadie dice nada de eso. Entonces, vamos a hablar claro. Vamos a hablar claro, ¿no? Porque yo solo quiero predicar a Cristo. Yo solo quiero que vea, ni siquiera quiero que toda la gente venga a nuestra iglesia. Yo quiero que sus iglesias se reformen. Quiero que en sus iglesias prediquen a Cristo, quiero que canten a Cristo, quiero que profundicen las Escrituras. Y es más, hay lugar para la discrepancia. Quizás no van a tener la misma doctrina exactamente que nosotros tenemos en todo. Y está bien, podemos ser hermanos. Pero no hermanos sin Cristo. Nuestra hermandad tiene que estar en Cristo. Y segundo, que no puedes atacar a mis hermanos y yo no hacer nada. Porque son mis hermanos, ¿verdad? Y somos uno. Entonces cuando uno se duele, aunque sea el más pequeñito, nosotros nos dolemos también. Entonces a mí me duele que hay familias que van obligadas a la iglesia, que diezman obligadas, ¿verdad? Y que van a la iglesia obligadas porque si no pierden su trabajo o pierden la beca, ¿verdad? O hay presión social. Y no es solo con los tradicionales, las iglesias tradicionales que andan de mameluco, que dejan de comprar y empujan a la gente a un ostracismo. También en las colonias más modernas también sucede. Entonces, yo espero que los propios menonitas que puedan estar escuchando, que los propios hermanos, la gente que crea a Cristo, yo creo que son cristianos, nosotros no creemos, somos los únicos cristianos, ni la última Coca-Cola en el desierto. Yo espero que los cristianos menonitas que están escuchando estén de acuerdo conmigo, digan, esto no puede pasar, ¿dónde está pasando esto? Tienen que ser los primeros en denunciar. Es como si yo veo algo que está pasando en mi denominación o en mi línea teológica. Si una iglesia reformada hace algo malo, yo tengo que ser el primero en decir no estoy de acuerdo, en apartarme de eso y denunciar. Sí. No podemos poner toda la basura debajo de la alfombra porque voy a proteger a los míos. Es el nombre de Cristo que está en juego. Si me pedís un mensaje personal, es que a estos líderes que están persiguiendo a la iglesia y actúan como una mafia, que se arrepientan. Que se arrepientan de sus malas obras y que pongan su fe en Cristo y empiecen a vivir como cristianos. Que se arrepientan. Porque no soy yo que los va a juzgar, no son ustedes, no somos nosotros que vamos a castigarlos. Y probablemente, como vivimos en el país que vivimos, que es hermoso, pero bueno, tiene sus cositas, probablemente nunca van a enfrentar la justicia del hombre acá. Pero que sepan que existe una eternidad y que Dios está mirando todo y que Dios va a hacer justicia. Entonces, Dios tiene gracia y Dios es un Dios de amor y Dios tiene paciencia. Pero Dios nos llama al arrepentimiento y a aceptar la salvación que solo tenemos en Jesús. Y esa salvación cambia nuestro corazón, cambia nuestra mente. Entonces yo les pido que se arrepientan, que consideren esto y que puedan vivir de una forma que honre a Cristo. Nosotros no tenemos nada que perder, nosotros no vivimos para este mundo, nosotros vivimos para la eternidad. Todas las personas que han sido perseguidas hasta la muerte y han quitado su vida, todos han ido a este mundo gozosos. Entonces estos hermanos no es que van a quedar deprimidos, van a tener que ir al psicólogo porque no, estos hermanos están mejor que ustedes, no se preocupen. Sí. Estos acá estamos honrando a Cristo, acá estamos hablando de honrar a Cristo. Entonces arrepiéntanse y
honren a Cristo en la forma en que viven. Y los hermanos, las personas, los hermanos, los cristianos menonitas que están escuchando esto y que por ahí no saben, o ahora se le están abriendo los ojos, y bueno, entonces que oren por sus líderes y que sean radicales. Si vos estás en una iglesia, esto va para cualquier denominación, no importa si seas reformado, pentecostal, bautista, lo que sea. Si vos estás en una iglesia donde no se predica a Cristo, donde no se exalta a Cristo, donde no se sigue la palabra del Señor, entonces tenés que salir de ahí. Porque puede funcionar muy bien como club social, puede funcionar muy bien como organización, puede ser un lindo lugar de reunión, pero no es una iglesia. Y donde Cristo no está, no es un lugar entonces nosotros debemos de pertenecer. Entonces ese es mi mensaje de amor y de verdad para la comunidad menonita. Gracias. No, muchas gracias entonces, Alex, por estar acá con nosotros, visitar al Chaco. Siempre es una gran alegría para nosotros. Siempre traes lluvia y a esta época ya estamos por echarte otra vez porque hay mucha lluvia ahora. Pero gracias por estar acá, a tu familia también, por darte el soporte necesario siempre. Es súper importante también, obviamente. Así que esperamos lo mejor para ustedes, su iglesia también, que Dios los siga bendiciendo y que puedan seguir siendo una bendición para nosotros, iglesias jóvenes y otras iglesias jóvenes también de este hermoso país. Gracias, bueno, Alex. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Sigan adelante con la obra que están haciendo, que no es en vano. Dale, gracias.